Bueno, para muchos de nosotros el trabajo se convierte prácticamente en la segunda casa, porque aquí venimos a compartir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, ¿por qué no? Y generamos un ambiente que podría ser positivo, pero también un poco disfuncional al punto de que tengamos que estar hablando de acoso laboral y también de acoso sexual, que es mucho más común de lo que creemos aquí en Costa Rica. Para poder conversar sobre este tema nos acompaña el abogado de Acelecom, Jason Garro, a quien llegó la hora. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Pablo, y a todos los que nos ven. Es un tema pues bastante controversial, bastante importante y que tenemos que darle el peso que requiere para ir mitigando, ¿verdad?, esas conductas. Sí, por supuesto, y verlo con lupa además, porque hay conductas que podrían verse como un acoso y otras que no. Precisamente me gustaría comenzar con eso, Jason. ¿Qué podríamos decir en qué se diferencia una situación donde sí hay acoso? Llámese, primero hablemos del laboral, tal vez, donde sí hay acoso laboral y donde no hay acoso laboral. Ok, es un tema bastante importante y primero delimitar. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador tiende a confundir cuando hay acoso, ¿verdad? Y que ya me amonestan, que ya me llaman la atención o hay una circular y ya dicen, bueno, ya eso es acoso. Ok, ¿cómo podemos definir el acoso? El acoso laboral realmente es cuando un trabajador se ve sometido, por ejemplo, a un exceso de carga alta que él no puede llevar o de diferentes puestos para los cuales él no está capacitado o apto como tal, cuando es víctima de ofensas, malos tratos, cuando a él lo excluyen o lo separan sin motivo alguno o sin justificación alguna, ¿verdad? Porque muchas veces pueden llegar y decir, es que de tal proyecto me separaron, pero bueno, la persona tiene las aptitudes, tiene las capacidades, tiene el puesto para ese proyecto o no lo tiene. Entonces, si es sin justificación como tal y lo separamos, puede considerarse como acoso. El gritarle a una persona, el tratarla mal, discriminarla como tal en muchos sentidos, puede llegar a constituir acoso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, me dijiste sobre la carga laboral? Hay épocas del año en algunas industrias donde la carga es mayor, tanto a nivel bueno, psicológico y de tareas que hacer, pero también a nivel físico. ¿Qué pasa si estoy con un operario que está alzando una carga, ¿verdad? Es probablemente un señor, ¿verdad? Que está con una carga física muchísimo mayor que ya no aguanta, ¿verdad? Pero es por el exceso de producción. O por otro lado, un oficinista que tiene un exceso de documentos que tiene que cumplir porque están en temporada alta. ¿En esto vos pensás que hay que tener entendimiento o igualmente aplica como acoso laboral? Ok, vamos a ver, hay que tener acá presente que hay que ver si hay justificación o no. Si vos me decís, por ejemplo, estamos en una temporada alta porque todos en la empresa saben que la carga laboral sube, pero pues obviamente estamos aptos y capacitados para esa carga, todo bien. Pero si ya el patrón empieza con una conducta de decir, haga esto, y recargarlo, y tal vez a los otros no, solamente recarga uno, ¿verdad? Y trata de recargar todo el material solo en él y en los demás no, ahí podemos decir, hay un acoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo está haciendo sin medida, sin justificación y tal vez solo a esa persona, no a los demás. Entonces, un caso como esos, sí podría existir un tema de acoso. Ahora, si el trabajador, si es a todos los trabajadores, si es una carga razonable, pero se entiende que es el movimiento, el giro, podría haberse justificado como tal. Eso sí, cada caso hay que analizarlo en particular. Con el acoso también vemos de ejemplos y la mayoría se trata de algunos empleados, o sea, pocos, quiero decir, no grupos grandes, donde se da el acoso, ¿verdad? Las víctimas. Y a veces se genera miedo cuando la empresa es de 100 empleados y solo hay 2 acosados, entonces dicen, pucha, si denuncio voy a tener represalias. Entonces, y efectivamente, hay muchos casos de represalias donde el trabajador denuncia bajo la ley, ¿verdad? Y se va al Ministerio de Trabajo con su abogado y demás, con una comisión, pero tiene miedo de las represalias. Y además, y me adelanto un poco, Jason, ¿qué pasa cuando ocurren represalias? Si yo denuncio a mi patrono y ya estoy recibiendo correos, amenazas, que te voy a despedir, que me ponen todavía más trabajo, más trabas, incluso que hay amigos del jefe que me van a comenzar a pisotear para yo salir de la empresa, ¿verdad? Qué complicado, ¿cómo se maneja esto? Que es un tema bastante importante. Lo primero que tenemos que definir acá es que lamentablemente a la fecha, bueno, no se tiene una ley como tal del acoso laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Bueno, es importante que cuando una ley ya entre en vigencia, venga a proteger a todas las personas trabajadoras que denuncian, ¿verdad? Porque usted, por ejemplo, en este momento, en la actualidad, las personas que tienen un fuero de protección de que no sean despedidos por alguna represalia, son, por ejemplo, personas que líderes sindicales, ¿verdad? Cuando la mujer está en periodo de embarazo o lactancia como tal, pero ¿qué pasa con aquel trabajador que denuncia, incluso a su mismo jefe
o a sus mismos jefes, a sus mismos compañeros de acoso, ¿tiene una protección, no tiene una protección? Vamos a esperar a que se termine el proceso para sancionarlo y empezar a amonestarlo y despedirlo. En esos casos es importante que la ley o un cambio, reforma al Código de Trabajo venga a decir que las personas que denuncian por acoso laboral o incluso sexual tengan un fuero de protección, de que no puedan ser despedidas, ¿verdad? Y de que en la buena y sana teoría, si tienen que ser despedidas por alguna falta, sea por medio de la autorización del Ministerio de Trabajo. Ahora, si yo denuncio por acoso, ¿verdad? Y a mí me despiden o me empiezan a amonestar y me despiden, ¿qué puedo hacer? Hay dos vías, Ministerio de Trabajo o Juzgado de Trabajo. Puedo ir al ministerio a presentar una queja y eso se da tanto por un despido injustificado o por acoso laboral. Yo puedo también acudir al ministerio perfectamente, ¿verdad? Decir, estoy sufriendo como tal, para que la inspección inicie un procedimiento, visite el centro de trabajo y tome acciones. O bien ir ante un juez de trabajo, que obviamente ya es más extenso el proceso judicial. El ministerio es más inmediato, entonces. Vamos a ver, es que el proceso judicial pues va a tardar un poco, ¿verdad? Porque hay que notificar, el patrono tiene que contestar la demanda, van a hacer audiencias. El ministerio lo que hace es hacer visitas por medio de la inspección, pedir documentación, tomar medidas y dictar una resolución como tal, ¿verdad? Ya el proceso judicial es extenso porque sabemos que obviamente pues, los procesos judiciales duran más. Pero eso es otra vía. El trabajador puede acudir a un proceso judicial en sede laboral y decir, fui despedido por plantear una denuncia de acoso, para que se tomen las acciones. Ya casi nos puedes hablar de las sanciones, pero antes de las denuncias falsas, ¿verdad? Porque también hay mucha gente que se aprovecha, ¿verdad? No sé, de alguna situación o de algún contexto que sacan todo de contexto y entonces hacen la denuncia y pareciera hasta cierta, ¿verdad? Y ya después que hacen la investigación se dan cuenta de que no hay un acoso o incluso es al revés. El empleado es el que acosa al compañero o incluso al jefe, porque también ocurre de empleado hacia sus superiores. ¿Cómo procede este asunto cuando hay denuncias falsas? Eso se llega a ver. Nosotros hemos visto casos de personas que denuncian y tal vez cuando iniciamos la investigación, ¿cuáles pruebas hay? ¿Cuáles testigos hay? No hay nada. O no ocurre ninguna conducta, ¿verdad? Entonces, en esos casos, obviamente, ninguna persona tiene por qué ser sometida a un procedimiento de acoso laboral o acoso sexual como tal, verse involucrado, sancionado por una denuncia injustificada. Si esto pasa, pues obviamente se tiene la facultad de que yo, que fui afectado, pueda presentar mis acciones incluso en sede penal, por un tema de injurias, por un tema de calumnias, por un tema de difamaciones, que son delitos contra el honor. ¿Por qué? Porque el que puso la denuncia pudo haber llevado el rumor, ¿verdad? O la información a mis compañeros, mira, es que tal me acosó, es que tal me hizo esto, y ya me está afectando mi reputación. Entonces, claro, y si es acoso sexual, imagínate el problemón que se puede armar ahí. Exactamente, ¿verdad? Y puede incluso cerrar oportunidades laborales de crecimiento, claro, como tal, muchas que se pueden llegar a dar. Entonces, tenés obviamente el derecho de acudir a sede penal. Incluso se puede enviar a solicitar al patrono que aporte lo que es el expediente, la denuncia para verificarlo y aplicar sanciones, ya sean por injurias, calumnias o difamaciones, que son delitos contra el honor. ¿Cuándo despido? ¿Cuándo no despido? ¿Cuándo tengo que ejercer alguna acción legal? ¿Conversarlo con el equipo de trabajo? Ahora me imagino que ustedes lo escalan según la gravedad, o el Ministerio de Trabajo también se encargará de hacerlo cuando reciben una denuncia, ¿verdad? ¿Cómo actuar en términos de las sanciones? Ok, eso es muy importante. Hay muchas empresas que ya tienen políticas internas de lo que es acoso sexual o incluso laboral, ¿verdad? De las dos. Entonces, esa comisión va a llegar a realizar una investigación, va a hacer audiencias, va a recibir los testimonios, y es bueno y necesario que esa comisión, que es conformada por 2 o 3 trabajadores o más, se asesore, ¿verdad? Hay abogados que damos acompañamientos en todo ese tipo de comisiones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el patrono tiene una potestad sancionadora o disciplinaria que lo puede llegar a hacer, tiene que tener justificación. Entonces, el despido procede cuando es una falta grave, cuando es un hecho grave y cuando tenemos pruebas suficientes de decir, sí, claro, hubo un acoso, la conducta fue reiterativa, fue X cantidad de veces en un año, en un mes. Entonces, cuando hay bastante seguridad y bastante prueba y el hecho es grave, porque en materia laboral las sanciones tienen que ser proporcionales y razonables al hecho. Entonces, si es un hecho grave que amerita el despido, podría ser. Si no es un hecho tan grave, podríamos valorar eventualmente una amonestación como tal, un llamado de atención, amonestación escrita como tal, para llegar a valorar. Ahora, si no tenemos prueba porque no se llegó a comprobar que había acoso, no podemos eventualmente tomar ninguna medida, ¿verdad? Porque
El momento en que un juez diga, patrono, demuéstreme por qué tomó esta medida, el patrono no tiene nada, el patrono es el que puede verse afectado. Sí, bueno, es la importancia que dice Jason de tener evidencias, testigos, pruebas para poder agilizar y darle validez al proceso. Para ir cerrando, don Jason, hay un proyecto que se viene trabajando en 2018, ¿verdad? Y las leyes son las que, bueno, hacen posible también las sanciones, las mejoras y el avance, ¿verdad? El desarrollo. Y todavía está ahí como tambaleándose ese proyecto. Quizás usted me pueda decir, ¿verdad? Y a la audiencia cuáles mejoras necesitan a nivel de ley, tanto del acoso sexual o laboral, que es el que estamos tratando aquí en la entrevista. Exacto. Hay un proyecto que efectivamente sí está desde el 2018 y ha tenido pues varias ahí mociones, ¿verdad? Es importante y siempre se da la recomendación de que un proyecto de ley entre en vigencia y esté todo bien. Entonces, que esté claro, que no tenga conceptos que se presten al análisis subjetivo, al criterio subjetivo, que venga todo claro, especificado, que incluya los temas de foros de protección, que incluya lo que son los conceptos bien delimitados. ¿Para qué? Para que podamos aplicar la ley y no tengamos que vernos sometidos a interpretaciones, necesitamos interpretación del ministerio, de los jueces, a ver qué es lo que pasa. Y algo muy importante y que sería muy bueno es que esto sea como reforma al Código de Trabajo, para que el Código de Trabajo venga más completo e incluya todas las normas de acoso laboral como tal y sanciones. Perfecto, don Jason Garro de Acelecom Abogados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto. Ahí vamos a estarnos molestando porque Adelante. hay tantos temas legales que hablar. Bastante, ¿no? Adelante, estamos para servirles. Igualmente, gracias.